El fin del mundo depende del lugar donde queramos que esté el principio. Este promontorio de los celtas nerios, donde los romanos situaron el finis terrae, el fin de la tierra, pudiera ser tanto el fin de un mundo como el principio de otro. El lugar en el que se confunden las nieblas con los presagios y en el que algunos sitúan el inicio de la hermosa y terrible Costa da Morte. Dicen unos que va desde Fisterra hasta la Torre de Hércules. Para otros discurre entre las islas Sisargas y Muros. Podríamos concluir con Torrente Ballester que es una emoción que quizás se deba a la inmensidad de la tierra o a la infinita levedad del alma. Porque esta esquina del mundo es una esquina del alma donde van a nacer las ilusiones y cantan los poetas como José Ángel Valente. Polos meus ollos romeiros, paxaros buscan a mar, barco de neuvas insomnes, acouga mar terminal. Aquí, donde los celtas adoraban al sol y a las tempestades, las olas y el viento tienen muchas historias que contar. Que este era el Mar Tenebrorum, desde donde los celtas partieron a buscar el paraíso, donde adoraban al sol y a las tempestades. Que esta es la tierra de las tormentas. Tormentas en el mar y tormentas en el corazón de los hombres y mujeres que por aquí han pasado. O cómo el Petoncinho y la Centola han destrozado en trágicos naufragios a naves de todo tamaño y nacionalidad que seguían un rumbo equivocado, o que nada podían hacer en su lucha contra los caprichos de un Atlántico embravecido. En estos parajes de la niebla y la calima, es difícil saber dónde acaban los contornos del propio cuerpo. Por eso no es fácil distinguir entre lo real y lo soñado. Dicen, pero quizá no sea cierto, que en la laguna del Ouro, que llaman de Xarxas, hay un pueblo sumergido bajo las aguas. Un pueblo en el que viven felices los animales y las personas, que un día fueron engullidos por las arenas movedizas de sus orillas.
En Carnota, las dunas de su playa alcanzan los 7 kilómetros de longitud. Presume de tener la mayor piscifactoría de rodaballo del mundo. Y el hórreo más largo de Galicia. Mide más de 34 metros y está sostenido sobre pilares de cantería. No parece cierto que sea el mayor de Galicia. Puede que le supere el hórreo de Araño en Rianxo. Pero las gentes de acá razonan, y con argumentos de peso, que, bueno, puede haber otros mayores, pero no mejores. Presume también de la iglesia de Santa Comba, románica y romántica, que resistió el asalto de las tropas de Napoleón. Si los griegos tenían su mítico monte Olimpo, los gallegos, por no ser menos, tienen el monte Pindo, que se entrega bruscamente al mar en uno de los paisajes más impresionantes de esta geografía. Las cumbres se supusieron también habitadas por dioses, y más tarde, bastante más tarde, por maquis. ¿Acaso no son los dioses los guerrilleros de lo imposible? Si antaño la coronaban deidades antiguas, cuyos nombres hemos olvidado, tras la última guerra española fue escondite al lado de los del monte, los guerrilleros republicanos. Así en el cielo como en el agua, igual que el monte Pindo se eleva hacia el cielo, la más espectacular cascada de Galicia se hundía hacia lo más profundo del Atlántico en un pozo de 16 metros de profundidad. Era la cascada de Ézaro, por donde el río Sallas llegaba de Dumbría y se hundía en el Averno. Hoy en día, la magia solo puede contemplarse en algunas fechas señaladas. El misterio se ha convertido en energía eléctrica. La ensenada de Ézaro, donde los corsarios del norte carenaban y reparaban sus barcos, guarda parte del misterio antiguo y de la antigua belleza. Los vecinos del lugar son todavía hoy carpinteros de Ribeira, y sus barcos, a menudo varados como faros, son las velas que alumbran ese otro mundo que ya desapareció. Igual que desapareció bajo las aguas de la playa de Gures, la bella Helena, mujer del capitán del Gran Liverpool, encallado en sus bajos. Cuando el marino vio ahogarse a su esposa embarazada, y a pesar de haberle ganado él mismo el combate a las furiosas aguas, no pudo resistir el dolor y se quitó la vida. La villa de Cee, fecunda factoría ballenera, consagrada antes a la búsqueda de los monstruos marinos, vive ahora de los monstruos modernos, como el petróleo y los hidrocarburos, que salen de sus aguas como si fueran el vómito negro de una gran ballena de antaño. De todo mal,
la protegió y sigue protegiendo el Castillo del Príncipe, levantado en el siglo XVIII en honor del futuro Carlos IV. Los señores de Traba y sus sucesores, los Moscoso, llegaron hasta Venecia partiendo de Corcubión. Con su rico comercio en la Edad Media, pudieron sufragar la construcción de un hospital de peregrinos para acoger a aquellos que tras visitar al apóstol en Santiago querían llegar hasta el Finisterre y poder contar cabalmente a su regreso que habían visto el fin de las tierras conocidas. Fisterra se abre con dos ensenadas de ensueño. En la parroquia de San Vicente de Duyo, bajo la playa de Rostro, dicen que se encuentran los restos de la antigua ciudad de Dugium, la gran capital de los Nerios, el pueblo celta que dominaba el poniente de la Costa da Morte. Como la Atlántida, la ciudad, que había atraído sobre sí la ira de los antiguos dioses, fue destruida por las aguas embravecidas y sepultada bajo ellas. Los estudios geológicos y arqueológicos confirman la existencia de un importante núcleo prehistórico de palafitos y la casi certeza de un desastre natural. Una nueva ciudad, ignorante quizá de su espléndido pasado, guarda la tierra de los naufragios del esplendor del poniente, más allá del Cabo da Nave, el poniente más poniente de toda Galicia. Fue Camilo José Cela quien en Madera de Boj, posando su mirada en esta frontera marítima de Galicia, se convirtió en notario ilustre de la mortal historia de la Costa de la Muerte y dio fe de los naufragios que unen el pasado con el presente, mirando hacia atrás con tristeza y esperanza, porque al tiempo se le puede dar marcha atrás si se mece con inteligencia y con cariño. Cela viene a decir que en la vida no existe ningún tipo de orden ni estructura y que la vida no tiene más desenlace que la muerte. No solo de belleza vive el hombre, pero en Fisterra casi se podría vivir. Si no hemos podido ver cómo le crece la barba y le gotea el sudor al Cristo da Barba Dourada en la iglesia románica de Santa María das Areas, todavía es posible ir a buscar otros prodigios a cualquier callejón de los que bajan al puerto o a la capilla del Buen Suceso en la plaza de Lara Solis. Quizá tengamos la suerte de ver llegar otro barco fantasma, como cuando los lugareños vieron el famoso Turret, navegando sin tripulación, hasta venir a dar sus entrañas al desguace de Fisterra. El Cabo de Finisterre, señor de las tormentas, es famoso entre los navegantes de todo el mundo por sus peligros.
El Petoncinho y la Centola han conocido los naufragios más trágicos. Bastaba un simple error de navegación, y a veces ni siquiera eso. Tan solo el capricho del dios del mar Atlántico, enfadado una vez más, con o sin motivo, con los hombres. En el faro de O Semáforo, parece que de verdad se está en el fin del mundo. Cuando cae en la niebla o la noche, se oye un estruendo mítico que podría ser mugir de vacas o rebaño de monstruos. La niebla creció en el corazón de los romanos, llenándolos de terror. Aquí mismo, el general Décimo Junio Bruto, el Galaico, el primer romano en pisar esta tierra gallega, se espantó al ver cómo el mar engullía al sol. Quizá fueron sus propios miedos lo que vio, y desde entonces bautizaron a este mar como Mar de las Tinieblas, Mar Tenebrorum. Un mar que albergaría todos los monstruos, pero que podía cobijar también el paraíso, puesto que quizá la niebla lo único que hace es permitir que veamos fuera lo que ya está dentro de nuestro corazón. Quizá por esto aquí han venido siempre los peregrinos. ¿Quién querría perderse, después de adorar al apóstol, la oportunidad de ver el fin de las tierras, de imaginar lo que hay más allá de este mundo y sus limitaciones? Y aquí acabó el mundo, en verdad, para muchos. En Ocentolo, un pedazo de mar sanguinario, vagan buscando monstruos y paraísos los fantasmas de 482 marineros ingleses que se hundieron en un temible temporal el 7 de septiembre de 1870. Un poco más allá, pueden encontrarse con los fantasmas de sus antiguos enemigos, marineros españoles que habían sobrevivido al desastre de la Armada Invencible y que pocos años después de aquel lejano siglo fueron derrotados por el mar. Se hundieron 20 barcos y murieron 1.700 hombres. Su comandante, Martín de Padilla, no pudo enfrentarse ya nunca a los ingleses, salvo en este imaginario mundo de mar y sueño en el que no importan los siglos. Un mundo en el que quizá pelean unos fantasmas contra otros, o tal vez se cuentan sus naufragios al amparo del ron que no han tenido tiempo de beber. Tan cruel es este mar que los lugareños le desean que se case, por ver si la dulzura del lecho suaviza sus aguas. Mar de rostro, si te casaras, te ablandaras.
El brazo de tierra de Touriñán se adentra en el Atlántico como si en verdad quisiera ir en busca del fin del mundo. Su faro, como un ciprés de mar, alerta de los peligros y asiste impasible a las tragedias, como si sus luces se alegraran de ser mudas y no poder contar el dolor de tantos naufragios. Parajes tan irreales permiten imaginar a l'hada Rouriz tal y como la describió Eduardo Pondal, peinándose con un peine de oro, cantando cousas do tempo pasado y avistando, quizá, desde los ojos fríos, el porvenir. Ao abrigo do vento circio, sentada ao pé dos valados que hai nas casás de neniña, os cabelos pieiteando cun lindo pieite de ouro que deslumbraba ao miralo, cantaba a fada Rouriz, cousas do tempo pasado. Muxía nació como fundación del monasterio de Moraime en el siglo XII. Destruida por los normandos y más tarde por los piratas sajones, fue restaurado gracias a una donación de Alfonso V, rey de Galicia, que vivió en este lugar durante su niñez y ya no pudo olvidarlo. Decía Rosalía de Castro: Ramo de froles parece, Muxía das altas penas, con tanta rosa espallada, naquela branca ribeira, con tanto carabeliño que reloxean tras areas. Fue importante en la Europa medieval gracias a su puerto, destruido por las tropas de Napoleón. El santuario de Nosa Señora da Barca es el más antiguo de Galicia y quizás el más importante. Nosa Señora da Barca ten o tellado de pedra. Ben o pudera ter douro, miña virxe, si quixera. Dicen que hasta aquí llegó la Virgen María en una barca para animar al apóstol Santiago en la evangelización de Galicia, que avanzaba muy poco a poco. 3 piedras marcan ritos más antiguos que el cristianismo en este lugar que ya era sagrado para los celtas. La piedra de Avalar es una piedra oscilante en la que quedó convertido el barco de la Virgen. Si un devoto consigue moverla, atrae la buena suerte. Muy cerca, la Pedra dos Cadrís sería la vela de la barca. Es curativa. Los reumáticos y los que padecen del riñón pasan por su hueco y esperan quedar curados. Hay una piedra más, que sería el timón del mítico bajel. Tantos poderes mágicos confirman el carácter precristiano del lugar, que la Iglesia santificó, según era su costumbre, construyendo una ermita allá por el siglo XII. Ponte do Porto, hogar de curas, reyes y guerreros, a orillas del Río Grande, al fondo de la ría de Camariñas, donde se mezcla el agua dulce con la salada del mar de Soneira. Del esplendor de tiempos pasados, cuando cientos de barcos remontaban la ría, quedan la belleza bucólica de las aguas y las embarcaciones de recreo que parecen dispuestas a partir en busca de otro mar y de otro tiempo. Camariñas presume ante el océano con el trabajo incesante de las palilleiras, las más de 200 artesanas que trabajan el encaje, convirtiendo la villa en el lugar del mundo donde más personas bordan.
Y cuando llega la pesca, un aire de fiesta se engancha en los jirones más risueños de su alma marinera. Uno de los últimos bardos atlánticos, Manolo Rivas, dice que el príncipe Hamlet, de haber sido posible, hubiera soñado un castillo en el faro Vilán, cerca de Camariñas. Aseguran que no hay faro en Galicia cuya luz llegue más lejos que la de Vilán. Fue el primero de Galicia con suministro eléctrico, defendiendo a los barcos de las escarpaduras de la costa de Soneira y de los peligros ocultos bajo la espuma lujuriante de las olas. En el lugar donde se asentaron los vikingos en la Edad Media, al borde de los acantilados y playas de la Sierra de la Peña Forzada, están las míticas parroquias de Arou y Camelle. Camelle fue la capital del dolor, el lugar donde convivían los náufragos con los representantes de las compañías de seguros, el personal de aduanas y los cónsules de varios países. La leyenda negra relacionaba el altísimo número de naufragios en la Costa da Morte con la práctica de la piratería de tierra, que es una realidad histórica. Actuaron en las tierras celtas de Bretaña, Irlanda, Cornualles, Gales y Galicia. Colocaban antorchas en los cuernos de las vacas para desorientar a los barcos, algunos de los cuales naufragaban y esparcían por la costa el botín de preciadas mercancías. Nunca se ha podido demostrar que esta piratería se practicara por aquí. En cambio, sí está bien documentado el arrojo, el valor y la solidaridad de los habitantes de la Costa da Morte, que en muchas ocasiones llegaron a arriesgar sus vidas para socorrer a los náufragos. Traba es la antigua corte y hogar de los condes de Trastámara, señores de tierras y hombres desde Ribadeo a Fisterra y artífices de la vida política del Reino de Galicia. En su largo arenal, de más de 3 kilómetros, se realizaban las justas y los juegos de los reyes. Quizá, debajo de sus dunas o su lago, está la pecadora y mitológica ciudad de Valverde, que como Sodoma y Gomorra fue castigada por el apóstol Santiago a ser anegada por las aguas a causa de los pecados de sus habitantes. En los escarpados penedos y entre las rocas, con formas de animales,
podrían estar aquellas aras donde Plinio y Ptolomeo describen sacrificios rituales. Tan misterioso y fantástico bosque de piedra es, faltaría más, objeto de toda clase de leyendas que hablan tanto de su origen como de sus antiguos habitantes. Desde Traba, la salida al mar más próxima para los poderosos señores de las tierras ártabras era Lashe, antiguo puerto pesquero y hogar de comerciantes. De la Rúa Real a la Casa do Arco se conserva la riqueza medieval de la villa, que siempre fue puerto marinero y minero. Aquí se cargaba el caolín que llegaba desde Nande hasta la terrible llegada de la Revolución Industrial. Hay que llegar a Ponteceso y visitar la casa natal del bardo de Bergantiños, figura excelsa del resurgimiento gallego, junto con Rosalía y Curros Enríquez. Su nombre era Eduardo Pondal, y él, y no otro, es el autor del himno nacional gallego. Aquí nació, a orillas del Anllós, en 1835. Eu nacín en agreste soedade. Eu nacín cabo dun agreste outeiro. Pra onde o Anllóns, con nobre maxestade, camiña ao seu destino derradeiro. Eu non nacín en vila nin ciudade, mas lonxe do seu ruído lisonxeiro. Eu nacín cabo de pinal espeso. Eu nacín na pequena Ponteceso. Como un dragón sin San Jorge o una serpiente sin paraíso, a Pedra da Serpa es sin duda una joya de la arqueología gallega. Al grabado prerromano de la serpiente, para evitar tentaciones paganas, se le impuso una cruz de piedra que la aplasta como si la hubiesen matado para siempre. En la isla da Estrela se enterraban los cadáveres de los desconocidos que escupía el mar del Roncudo. Aquí, los restos del pasado, los cromlechs, los castros e incluso la capilla de la Virgen han acabado uniendo paganismo y cristianismo en una sola y romántica ruina.
La capital mundial del percebe se asienta en otro de los más emblemáticos cabos de la Costa da Morte, el Salvaje Roncudo. El ronco llanto de las olas, al batir contra la roca desnuda, le ha dado nombre, y las cruces que en él se levantan recuerdan todos los sacrificios humanos, los naufragios y a los percebeiros que perecieron a causa de su valor. Porque es desde esta punta que hombres intrépidos se descuelgan acantilado abajo en busca del percebe, el oro del mar. Y el mar no siempre se deja arrebatar su tesoro. Junto a Barizo y Mens, el monte Nariga sigue rindiendo culto al buen percebe. Desde 1955, aquí se yergue este faro en forma de buque que navega por el paisaje, acompañando a los miles de cargueros que surcan la Costa da Morte. Desde estas tierras, el clan de los Moscoso de Altamira ejerció su poder sobre el norte de Bergantiños. La costa rocosa, defendida por los acantilados, fue antiguo bastión de los celtas y se dice habitada por los mouros, fantásticos personajes subterráneos que reciben tantos nombres en la mitología celta. Por el cabo de Santo Adrián se ven las aves de paso que por miles vuelan hacia las Sisargas. A Eduardo Pondal, el bardo de Bergantiños, se le fue el corazón tras ellas. E van en ringleira gritando e voando en demanda das illas Sisargas. Eu noto reparo. Ah, quen fora como elas tan libre. Libre, como las islas Sisargas, islas desiertas a una milla del cabo de Santo Adrián, frente a Malpica. Ocupadas hoy por las gaviotas, los cormoranes y el farero, que durante 15 días seguidos tiene que permanecer en la isla. Sin embargo, antaño, las tres islas, la Grande, la Chica, Malante y sus islotes, estaban poblados por hombres y mujeres que no temían ni a los corsarios ni a las tormentas. Un murallón protege Malpica, pero los días de tempestad, las olas saltan a menudo sobre el dique.
El mar de Malpica es famoso por sus enfados. Es agua que ruge como un león. La propia villa es como un barco a punto de zarpar. No en vano dicen que antes era una isla que se iba arrimando a buen puerto hasta hacerse tierra firme. Su nombre es antiguo e ibero. Mal significa altura o dominio, y pica se refiere al monte Atalaya, señor de este istmo. En el siglo XIII ya se la conocía como Puerto Ballenero, propiedad del arzobispado de Compostela, pero en realidad siempre ha sido propiedad un poco del mar y otro poco del viento. Caión, en las tierras de Caracha, ya era citada por el licenciado Molina en el siglo XVI como famoso puerto ballenero. Las ballenas varadas descargaban en su pequeña ensenada sus tesoros de aceite y huesos. En nuestros días, Caión vive mirando a La Coruña. El único faro romano que aún funciona en el mundo, el legendario Faro de Hércules, símbolo de Coruña y de Galicia, levantado, según Alfonso X el Sabio, sobre la cabeza enterrada de Gerión, muerto por el mitológico héroe. Por entonces señalaba el emplazamiento de Brigantium, la ciudad de los ártabros. Y dicen que aquí se guardaba un espejo en el que se veían todos los mares y todas las costas, el Ler de los celtas. El faro era lo último que veían muchos gallegos al partir para América y lo primero que veían al regresar. Dice la canción popular: no sé si entrar en La Coruña de noche o hacerlo de día. Y es que A Coruña, que es a cidade por excelencia, es también mucho más que una ciudad. Una filigrana de piedra y cristal entre ensenadas, playas, dársenas y mar. Nadie se cansa de recorrer sus playas sin fin. Riazor, Orzán, Berbiriana y San Amaro, hasta las puertas de Bastiagueiro y la infinita serie de las Mariñas. Puerto de primera categoría en Galicia y en el mundo, por él se fueron y vinieron las gentes y las riquezas de esta tierra. Desde el siglo XVIII, con el Consulado del Mar, Coruña se convierte en Coruña. Sus galerías blancas corren junto al agua intentando apresar las olas con sus ojos. Balconadas con vidrio y celosías de madera, hechas por los carpinteros de los barcos que se han convertido en seña de identidad. Mucho se ha dicho y más se ha escrito sobre A Coruña y nada es suficiente. Emilia Pardo Bazán, la señora condesa, retrató La Coruña de fin de siglo en una novela, La Tribuna,
igual que Clarín descubrió el Oviedo de la Regenta, si acaso con más cariño. Y llamó al bello Jardín de San Carlos, construido entre las murallas medievales, el pequeño square de mi barrio. Hoy su casa es la Real Academia Gallega. Pero no es la única mujer famosa de esta A Coruña guerrera. María Pita, la heroína que batió al pirata Drake y los ingleses, es otra de las coruñesas más queridas. Hay también monumentos a los ingleses amados, hermanos del mismo mar, como la tumba de Sir John Moore, el general inglés herido de muerte en la lucha contra las tropas de Napoleón. Y sin embargo, después de ser héroe contra los franceses, aquí fue ejecutado por liberal el general Díaz Porlier. Hay una Coruña de piedra, la que guarda los tesoros de la ciudad vieja. La iglesia barroca de los dominicos, la pintoresca plaza de las Bárbaras, la calle de las Herrerías, la antigua plaza de las Harinas, hoy de Azcárraga, la Fuente de la Fama y tantos otros. Y hay otra Coruña de agua y de cielo, hija de Hércules, pero sobre todo, hija del mar. Por él llegó Julio César, que la conquistó sin batalla, y por mar llegaron en 1147 10.000 cruzados para ayudar al rey portugués a conquistar Lisboa. Por mar partió Pedro I para solicitar la ayuda del príncipe negro, y por mar llegó también el duque de Lancaster con sus guerreros, pero ni por tierra ni por mar pudo someter a Coruña. De este mar partió la armada invencible, y a este mar volvió vencida e invicta a la vez. A Coruña es el puerto por donde tantos gallegos partieron a América y por donde siempre soñaron volver. La ciudad donde nosotros, hoy, ahora, soñamos con quedarnos. Dicen que no solo de belleza vive el hombre, pero en Galicia casi se podría vivir. Yo voy soñando caminos de la tarde, las colinas doradas, los verdes pinos y las encinas, ¿a dónde el camino irá? ¿A dónde el camino irá? Yo voy cantando viajero a lo largo del sendero,
La tarde cayendo está, la tarde cayendo está.